ver ya al presidente públicamente en una forma servicial acercarse, sin ningún respeto por la investidura presidencial de la que tanto habla, a saludar a la madre de un criminal que ha causado tanta muerte, tanta drogadicción, tanto dolor, tantos asesinatos, es sin duda, sin lugar a dudas, un parteaguas, una ofensa, y eso sí es una traición a los ciudadanos. Y que le quede claro al gobierno, y el gobierno, pues en el gobierno están muy enojados conmigo, pero pues se tienen que aguantar y se les va a tener que pasar, porque yo no voy a aflojar y no les voy a quitar el guante de encima. Yo creo que debe haber una alianza, es todos para echar a Morena del poder. López Obrador se siente como si fuera un monarca. Estamos a la buena de Dios, estamos en la peor crisis de inseguridad. Hay que hacer renacer una república, pero bien hecho, no con estos léperos que pactan con el que sea. Hay que construir en México un Estado de Derecho real, porque sin Estado de Derecho nada funciona. Bueno, estamos aquí con Lili Téllez, un fenómeno político en México. Una mujer que habla de frente, como muchas no lo hacen, o muchos no lo hacen, y ahora que México está en una sed ávida de oposición. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida a Tacones entre Leos. Gracias, Marcela, encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en Monterrey, mi esposo es de Linares, entonces aquí Nuevo León viene siendo ya mi segunda patria, muy en el corazón, y muy contenta de platicar pues desde las personas que me he encontrado en la calle, en el aeropuerto, en el hotel, las personas que he visto para entrevistas. Muy contenta. ¿Cómo sientes que te han recibido? Muy bien, encantadora la gente de Nuevo León. A ver, vamos directo a las preguntas. ¿Cómo se gesta este fenómeno político llamado Lili Téllez? Porque tú vienes del periodismo, de este lado, de ser periodista, y de pronto te fuiste yendo al lado político y ahora estás aquí, pero en oposición. Entonces, platícanos un poco de tu trayecto en esa parte? Pues como fenómeno no sé, porque yo acepté una invitación del presidente López Obrador para ser candidata a una senaduría por el estado de Sonora, no plurinominal, sino ir a pelear como candidata externa. Y bueno, pues creí en la palabra del presidente, hice la campaña, llegamos al Senado, empecé a ver que el presidente y el gobierno de la 4T no eran lo que decían y lejos de hacer lo que prometieron en campaña, empezaron a hacer lo contrario. Y llegué a un punto de quiebre, que fue cuando el presidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo, dejé la bancada de Morena, me quedé 3 semanas como senadora sin partido y después decidí unirme a la bancada del PAN para hacer oposición y para hacer un verdadero contrapeso desde el Senado de la República, que esa es la función más importante. Bueno, las leyes y ser un contrapeso. ¿Por qué cuando saludó a la mamá del Chapo? De hecho, hoy en la mañana salió diciendo en su mañanera que pues no tiene nada que esconder, que no tiene nada de malo haber saludado a la mamá del Chapo. Ahora que lo sacas a colación, ¿qué te movió internamente que saludara a la mamá de un criminal de los más no buscados, de los más importantes aquí en México? ¿Qué te movió para romper esa relación? O sea, ¿qué sentiste? Bueno, ya se venía resquebrajando lo que yo estaba viendo que estaba haciendo Morena. Yo no estaba de acuerdo y no era lo que se había prometido, sino todo lo contrario. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí, porque yo me sentí como ciudadana profundamente insultada. Y creo que fue una falta de respeto para todos los ciudadanos, saludar a la madre de uno de los criminales más buscados del mundo, y representa el nivel de podredumbre que el presidente ya no se da cuenta del impacto y de lo grave que es el mensaje que está mandando al bajarse casi corriendo para ir a saludar a la mamá del Chapo, el mensaje de impunidad que está enviando.
Creo que ese saludo ha hecho un daño enorme a México y creo que es un parteaguas en la historia de México. Se hablaba antes, y fue en parte por lo que acepté la candidatura al Senado, se hablaba de la corrupción y de los narcopactos, y es en particular de lo que más me ha molestado en mi vida, y lo denuncié en toda mi carrera. Y ver ya al presidente públicamente, en una forma servicial, acercarse, sin ningún respeto por la investidura presidencial de la que tanto habla, a saludar a la madre de un criminal que ha causado tanta muerte, tanta drogadicción, tanto dolor, tantos asesinatos, es sin duda, sin lugar a dudas, un parteaguas, una ofensa, y eso sí es una traición a los ciudadanos. Tú acabas de llamar esta semana narcomorena. ¿Por qué tienes más cosas que sabes, aparte del saludo a la mamá del Chapo, o que te hayan orillado a decirle así a Morena? Digo narcomorena, o a veces también digo narcopacto, porque está a la vista de todos que el presidente de la República no mueve un dedo contra el crimen organizado. No necesitamos ni leer algo de información, porque es en los hechos que vemos que no proceden contra el crimen organizado. Justo acabamos de ver un video tristísimo, unas escenas deplorables de la delincuencia organizada persiguiendo a militares, los insultaban, los humillaron a los militares con órdenes de huir. Eso nos ha causado mucha tristeza a muchos ciudadanos que queremos a nuestro ejército y que lo queremos ver siempre respetado y honorable. Y las órdenes del presidente son no hagan nada, abrazos no balazos, y ha renunciado a su obligación constitucional de cuidar a los ciudadanos de los criminales. En lugar de eso, lo que hace el presidente desde las mañaneras es decir que va a cuidar la vida de los criminales. Es el mundo al revés. Por eso yo he dicho que el presidente debe ser juzgado políticamente, e incluso cuando acabe su sexenio, de ser posible, ser llevado a juicio y ser encarcelado, porque su deber es usar la fuerza pública para cuidar a los ciudadanos del crimen, y lo que él está haciendo es cuidar la vida de los criminales, no proceder contra el crimen organizado, y es el problema más serio que tenemos en México y lo que más nos duele a los ciudadanos. No hay una madre de familia en México, en ninguna ciudad, en ningún pueblo mexicano, que cuando su hijo se va, de la edad que sea, cuando tu hijo sale de casa, que no te quedes con el alma en un hilo, porque no sabes si va a regresar, no sabes si va a regresar bien, no sabes con qué se va a encontrar. En ese grado estamos, y el presidente de la República, en los hechos, no procede. Es más, felicitó al crimen organizado después de las elecciones. Los felicitó, dijo que se habían portado bien. Ese portado bien significa que le ayudaron a Morena. Y hay infinidad de testimonios que he conocido, no infinidad, hay muchos testimonios que he conocido que explican cómo el crimen organizado ayudó a Morena a ganar las elecciones en los estados de la República. Vives un boom de popularidad ahorita. Lo estás viendo con las cosas que dices en el Senado. Eres la más directa, creo yo, en lo que hablas y dices, y con certeza. ¿Estás buscando la candidatura a la presidencia abiertamente? No, ni abiertamente ni veladamente. Lo de la candidatura a la presidencia de la República, yo soy la primera sorprendida. Empecé a aparecer en las encuestas y eso lo atribuyo a mi trabajo como senadora. Entonces agradezco mucho a la gente que me considera con el tamaño para ser candidata a la presidencia, y lo veo como un reconocimiento a mi trabajo. Entonces no, pero para contestar tu pregunta con toda puntualidad, no estoy en campaña por la candidatura. Yo estoy concentrada en seguir haciendo mi trabajo como senadora, y ese sí lo quiero hacer en forma excelente, ejemplar,
porque es mi obligación, mi responsabilidad, a eso me comprometí cuando pedí el voto, y le pese a quien le pese y pase lo que pase, yo estoy cumpliendo con ese deber y lo voy a seguir haciendo porque tengo la libertad que me da el que no tengo cola que me pisen y la libertad que me da no tener ninguna obsesión de algún cargo político futuro. Puedo trabajar en este momento y cumplir cabalmente en defender a los ciudadanos de este gobierno que se ha vuelto autoritario, abusivo, de un presidente que sale desde Palacio Nacional a insultar a los ciudadanos. ¿Pero lo harías por tu país si el camino, vaya, te lleva hacia la presidencia? ¿Lo harías por tu país, ser presidenta? Pues si se dieran las condiciones y resultara que yo fuera la más competitiva para echar a Morena del poder, sí, pues tendría que entrarle con todo, si se dieran las condiciones, pero pues no sabemos qué vaya a pasar. Ahorita lo mío es el Senado y ahí voy a seguir ejerciendo mi función con todo y aunque haya personajes políticos muy molestos conmigo, ni modo. ¿Por qué están molestos? Pues porque digo las cosas ¿de frente? Que piensa la ciudadanía, porque digo las cosas de frente y cómo son. Y hay una clase política que está embarrada en una bola de delitos que tienen y pues no les gusta y no quieren escuchar la voz de los ciudadanos, la de verdad, mi responsabilidad en gran parte es decir en el Senado lo que muchas personas quieren decir, ser voz de los ciudadanos y que le quede claro al gobierno, y el gobierno, pues en el gobierno están muy enojados conmigo, pero pues se tienen que aguantar y se les va a tener que pasar porque yo no voy a aflojar y no les voy a quitar el guante de encima. Incluso el presidente te ha llamado traidora. ¿Lili Telles es traidora? No, por supuesto que no, nunca a nadie. Yo lo que se ofreció, lo que yo ofrecía en la campaña, e incluso dije que López Obrador iba a actuar de cierta forma, él es el que actuó diferente y todos los que lo acompañan. ¿Por qué crees que en campaña era un AMLO y ahorita es otro AMLO? Y mucha gente lo ve así. Mucha gente que era AMLover, porque los llamamos AMLovers, se volvió anti-AMLover como tú. Pues porque nos falló, porque nos dijo que iba a hacer algo y lo hizo todo al revés. Hay muchos ejemplos, pero vayamos con unos cuantos. Decía que el Producto Interno Bruto iba a tener un crecimiento desde el 4 hasta el 6%. No solo no hubo crecimiento, sino que el mismo presidente después salió con la puntada de que ni siquiera importa la medición del Producto Interno Bruto, que lo que importa es el índice de alegría y de felicidad. El sistema de salud prometió que iba a arreglar las graves carencias que teníamos y en lugar de ello lo empeoró. Nos tiene en una crisis inédita de desabasto de medicamentos. Nunca habíamos visto en este país una crisis tan grave de desabasto de medicamentos. Y en sí el sistema de salud lo tiene hecho pedazos. La seguridad prometió que iba a haber paz. El abrazos no balazos lo habíamos interpretado como que iba a haber una estrategia para cuidar a los ciudadanos. En lugar de ello, tiene un narcopacto y no toca a los criminales. Incluso lo dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, fue muy claro, y lo cito textual, que casi el 40% del territorio de México está en manos del crimen organizado. Eso dijo el ex embajador del país que tiene los mejores sistemas de inteligencia en el mundo. Pero al margen de que lo haya dicho el ex embajador, los ciudadanos lo sabemos. Los ciudadanos sabemos que hay un montón de lugares en los que no entra ni la policía, ni la Guardia Nacional, ni nadie, porque están en manos del crimen organizado. Entonces, ahí vamos con la seguridad. En la educación, resulta que ahora ya ni siquiera quiere respetar los grados escolares, sino que quiere mezclarlos en niveles y que primero y segundo sean lo mismo.
no le está tergiversando la educación, incluso no quiere ni siquiera ya preparar a los niños para que compitan, los quiere preparar para que compartan. Va en total sentido contrario a llevar educación a nuestro pueblo. Y así te puedo seguir narrando en cada área del país cómo ha hecho lo contrario. Entonces sabemos millones de personas que estamos decepcionadas, enojadas, porque creímos en una persona que resulta que se volvió loco con el poder y nos está dando lo contrario. Y a eso se une gente como Claudia Sheinbaum, que también recientemente, por la línea 12 del metro, tú te enfrentaste públicamente a ella para decir que renuncie o que haga algo al respecto, o sea, que se tomen cartas en el asunto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues que son unos sinvergüenzas. Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento al metro. Y ya sabemos por qué, porque su secretario de gobierno acaba de declarar que las cosas no se caen por falta de mantenimiento. Eso lo dijo Martí Batres, su mano derecha. Entonces, pues creyeron que no iba a pasar nada si no le daban mantenimiento. Y como todo el dinero lo usan para andar comprando el voto, para repartirlo y comprar el voto, pues les valió, pensaron que no iba a pasar nada. Y cuando una empresa extranjera lo pone de manifiesto y resulta que ella es la culpable, quiere ocultar el peritaje y anda haciéndose la loca, evadiendo su responsabilidad cuando ella trae 26 muertos en la conciencia porque fue negligencia criminal. Entonces lo que hace ella es salir a tratar de disipar la atención, habla de otras cosas, va y se retrata en un hospital, invita al presidente al Palacio del Ayuntamiento y se rodea de generales y de todo el mundo para que a la gente se le olvide que por falta de mantenimiento se murieron 26 personas en el metro de la Ciudad de México. Me parece una persona sin vergüenza, sin responsabilidad, que no tiene ética y que lo único que le importa es seguir siendo la marioneta del presidente para tener el poder los próximos 6 años. Sin embargo, muchos dicen que tú te enfrentas así porque estás haciendo campaña. Estás haciendo campaña en contra de Claudia dicen que puede ser tu rival. No, pues es o Margarita Zavala también han dicho que puede ser. O sea, estoy hablando de las 3 mujeres posibles candidatas a la presidencia. Pues mira, cualquiera puede decir misa. La realidad es que yo no estoy en campaña, yo no aplico recursos en mis redes sociales ni en mi comunicación. ¿Tienes un equipo o no? El equipo de mi oficina, estamos trabajando nada más en el Senado y estoy trabajando nada más como senadora. Si mi trabajo como senadora implica denunciar la corrupción y la negligencia criminal de quien sea, pues yo lo tengo que hacer. Y si al hacerlo alguien me ve tamaño para la candidatura presidencial, lo agradezco mucho. ¿Y lo harías? Si se dan las condiciones de una oposición unida y en el caso de que yo fuera la más competitiva, porque lo importante no es quién, ni los deseos de cada quien, lo importante es echar a Morena del poder. Entonces, ¿voy a apoyar al más competitivo? Sí. Incluso si la más competitiva resultó ser yo, pues yo tengo que responder porque primero es la República y porque estamos en un momento muy peligroso y es nuestro deber cívico, nuestro deber ciudadano, hacer a todos lo que nos corresponda para salvar a la República. Incluso alguna alianza o algo, porque si, como está el país, como lo dices tú, para que Morena esté a un lado, a lo mejor una persona per se no es suficiente. Entonces, ¿tú qué opinas de que haya alguna alianza de por medio? Yo creo que debe haber una alianza. Es todos para echar a Morena del poder. Y tiene que ser todos porque, fíjate, el presidente ha hecho que hasta el general secretario de la Defensa dé discursos que son completamente partidistas. Hasta el director de la Guardia Nacional se ha subido a templetes para hacer campañas
partidistas. Eso es muy delicado y eso está muy mal hecho de parte de las cabezas de nuestro ejército, que no deben ser partidistas, deben ser institucionales. Y luego tiene el narcopacto. Entonces el presidente tiene el presupuesto federal, todo lo que le da, la capacidad de organización que le da el gobierno, más el crimen organizado, más una posible ejecución por parte de militares para hacer que Morena siga. Entonces, con más razón, tenemos que unirnos todos para echarlos del poder, porque es un atentado a la República. López Obrador se siente como si fuera un monarca. Y en este país urge acotar la hiperpresidencia mexicana y que sean las instituciones y que sean tratados los tres poderes con la autonomía y el peso que deben tener. Los ciudadanos de México no somos súbditos y ese mensaje tiene que quedar claro a toda la población. No eres súbdito, no eres esclavo de un rey. Esta debe ser una república y esto que te digo debe estar por encima de los deseos y ambiciones personales. Aquí tenemos que jalar parejo todos. Y si nos movemos los ciudadanos y si nos unimos, sí podemos echar a Morena del poder. Claro que podemos. ¿Qué opinas de los feminicidios en el país? Como mujer, las desaparecidas, desaparecen 6 mujeres al día. Ahorita en Nuevo León traemos una crisis, ya somos como Ciudad Juárez en la cuestión de desapariciones y cómo se ha manejado todo. Tú como mujer que estás ahí en el poder haciendo este tipo de llamados, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado el presidente, los gobernadores, este circo en medio? Es lo más doloroso que tenemos, por eso te decía, todas las madres mexicanas nos quedamos con el alma en un hilo cuando nuestros hijos se van. No importa qué edad tengan, no importa si son pequeños, si son adolescentes, si son adultos, si ya son papás también te preocupas por los nietos, porque sabemos de la crisis de inseguridad que hay en México y porque sabemos que el presidente, en lugar de hacer algo para resolverlo, sale a decir que va a cuidar la vida de los delincuentes. Entonces ese mensaje del presidente promueve la impunidad. Su mensaje es para que sepan los delincuentes que no les va a pasar nada. Entonces yo hago un llamado a la población. Mientras el presidente está pensando en la vida de los delincuentes, los ciudadanos tenemos que darnos la mano y cuidarnos entre nosotros y con más razón exigirle al presidente que deje de estar del lado de los delincuentes, porque ese tipo de mensajes promueven la impunidad, garantizan la impunidad y el mayor problema de México es la impunidad. Cerca del creo que es el 96% de los delitos en este país se quedan impunes y de lo poco que se denuncia, también la mayoría pues no le hacen justicia a las víctimas. Estamos en un país en que el crimen organizado victimiza a los ciudadanos que estamos sin la protección que debe de darnos el gobierno. Y luego sale el presidente a pedir por la vida de los mismos criminales, a decir que les va a cuidar la vida, que porque sus derechos humanos, los derechos de los criminales nada más es el siguiente, un debido proceso. Entonces los ciudadanos tenemos que exigirle al presidente que proceda contra los criminales que acosan y matan a nuestros hijos y que no ande pensando en una campaña desde Palacio Nacional en los derechos de los delincuentes. Tiene que ver por los ciudadanos y está obligado constitucionalmente a ello. Por eso le he dicho al presidente que debe proceder un juicio político contra él, porque su obligación constitucional es protegernos a los ciudadanos y él anda tirando unos rollos desde Palacio Nacional, elaborando para proteger la vida de los delincuentes. No, señor, eso está mal y eso lo sabe todo mundo en el país. Bueno, hasta tú has recibido amenazas para con tu hijo, hace poquito, ayer o hoy, recibiste de la Segov, así como, bueno, voy a pasar el recado a la autoridad correspondiente, la SCPC. ¿Qué dices con eso?
Tú misma Es que hubo amenazas porque el mismo presidente dijo en su mañanera que yo le iba a hacer una grosería en el Senado. Falso, yo no le iba a hacer ninguna grosería. Entonces hubo amenazas a raíz de las calumnias del presidente sobre mi persona. Pero esto fue hace 7 meses. Pedí protección y el secretario de Gobernación me contestó que sí me iban a dar protección, que le había pasado el caso al subsecretario. Y nada, y nada, y nada, y nada. Y 3 veces mandé 3 oficios. Y 7 meses después me dicen, ahí se lo vamos a dejar en manos de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, la misma a la que le di el libro del Padrino en el Senado de la República, la misma que anda más preocupada por aprender a caminar en tacones, ve los videos, sí. en lugar de estar trabajando contra el crimen organizado. Ella anda en campaña porque quiere ser jefa de gobierno. A ella le dieron mi caso. Ella, que está furiosa porque en el Senado le dije la realidad de cómo está el país. Entonces, por eso les digo pues, que son un grupo de léperos. Son un grupo de léperos estos de la 4T que no tienen respeto ni por la vida. Entonces estamos al desnudo, por así decirlo, en seguridad. Porque si alguien como tú, que denunciaste, dijiste, pasan 7 meses y pasa esto, pues alguien de a pie, pues que espera, ¿no? Estoy hablando de el papá de Devani, de Yolanda, de llámese quien sea. Estamos a la buena de Dios. Estamos en la peor crisis de inseguridad. Es inédito que el presidente de la República haya renunciado a su obligación de cuidar a los ciudadanos. Ese rollo de que hay que atacar las causas y que la pobreza y todo eso, eso no tiene nada que ver con que proceda contra el crimen organizado. Al presidente no le conmueve la cantidad de vidas que se pierden en este país, la cantidad de muertes que hay, eso no le conmueve. A él solo le conmueve andar hablando de su trascendencia en la historia y andar felicitando ahí al crimen organizado, que se portaron bien. O sea, andar hablando de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, decir que quiere unir a América cuando ni siquiera puede unir a los mexicanos. Él anda en otra cosa, ¿pero por qué anda divagando. Tanto los criminales? ¿Por qué los defiende tanto? El narcopacto que dices, ¿pero qué? ¿Qué? Pues porque el narcopacto le ayudó a ganar las elecciones. Vaya, el presidente reconoció pues que tuvo un pacto con Peña Nieto y por lo visto pues sin el pacto con Peña Nieto y sin el pacto con los criminales pues no hubiera llegado al poder. Por eso en el Senado yo les dije con todas sus letras, entregó la plaza para llegar al poder y así no debía ser. Nunca lo que más ha sufrido nuestro país es esta ola criminal que ha bañado al país de sangre. Y resulta que el que llega al poder dobló las manos con tal de ser presidente. Es el peor insulto que he visto. Por eso hago un llamado a la población. Es momento de unirnos. Es momento de salvar a la República. Hay que hacer renacer una república, pero bien hecho, no con estos léperos que pactan con el que sea con tal de estar en el poder. De hecho, acaba de pasar en Sonora que el mismo presidente, cómo hicieron campaña sobre la corrupción de la exgobernadora Claudia Pavlovich, y con tal de que les entregara el Estado, le dieron un premio, la mandaron de cónsul. Entonces, yo creo que ya los ciudadanos mexicanos estamos hartos. Si hoy fueras presidente de México, ¿qué harías tú para reunificar lo que ha sido dividido en esta sociedad? Para volver a ser un México unido otra vez, porque ahorita veo que estamos por todos lados. Tiene que haber una reconciliación en nuestro país. Porque en primer lugar, los ciudadanos son ciudadanos y valen por ello, y valen en su dignidad humana. Cuando me refiero a Morena, me refiero al grupito en el poder.
no a los ciudadanos que han creído en ellos. En primer lugar, todos somos mexicanos, todos iguales ante la ley. Y tenemos que unirnos, no debemos pelear entre hermanos, entre paisanos. Nos necesitamos unos a otros y en este país cabemos todos y todas las formas de pensar. Tenemos derecho a expresarnos, a vivir con tranquilidad, a convivir y a decidir cómo vivimos en plena libertad. Yo trabajaría para ello, haría un acotamiento de la presidencia, de los poderes de la presidencia de la República. Hay que ponerle límites a la presidencia de México para que no sea tan poderosa y que no volvamos a tener riesgo de que llegue alguien como López Obrador y se siente en esa silla presidencial y en lugar de verla como una silla con responsabilidades, lo vea como un trono de rey desde el que dicta sus caprichos. Entonces hay que hacer instituciones fuertes, hay que hacer que los tres poderes de la República sean autónomos y fuertes. Yo sí los respetaría, eso es muy importante. Y me dedicaría a hacer al área de seguridad, a poner a los expertos para hacer una limpia en este país. A mí no me temblaría ni la voz, ni las rodillas, ni la mano para que los expertos persigan a los criminales y que queden refundidos en las cárceles de máxima seguridad. Haría un sistema de salud, pero uno de verdad, no las tonterías con que salió la 4T, un verdadero sistema de salud. No andaría pensando en trascender con esos proyectos mesiánicos y esas obras. No, yo me iría a lo importante, la seguridad, la salud, la educación. Sin educación no va a haber futuro. Promovería con los mejores expertos de México, que los hay, expertos y decentes, para que se construya un sistema educativo y fomentar el crecimiento económico, la prosperidad. Las familias mexicanas tienen derecho a ganar más salarios, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a querer ganar más y poner comida y mejor comida en la mesa de sus hijos. Las familias más pobres de México tienen derecho a tener más de un par de zapatos, tienen derecho a tener todos los zapatos con los que sueñen y tienen derecho a soñar con ello, en tener mejor casa, mejor comida, tener mejor educación, tener clases extras, tener vacaciones. Yo haría una reivindicación y que existan las condiciones para que los empresarios de todos los tamaños puedan trabajar y puedan prosperar y que se genere riqueza. ¿Qué es lo que falta, ya como último, qué es lo que falta para que sea un escenario para quitar a Morena del camino? ¿Qué harías tú como visualmente un equipo que se pueda hacer eso? ¿O cómo lo ves tú para que Morena no esté en el camino? Me faltó ahorita decir en la pregunta que me habías hecho, el otro aspecto enorme. Hay que construir en México un Estado de Derecho real, porque sin Estado de Derecho nada funciona. Esa sería también, creo que es una de las grandes fallas que hemos tenido y que nos ha llevado a este escenario con este gobierno que piensa que hace todo al revés, lo hace con las patas en lugar de hacerlo con la cabeza. Para echar a Morena del poder es muy importante estar comunicando. Aquí estamos viendo un gobierno que es de mucha palabra, mucho palabrerío. El mismo presidente todos los días hable y hable y hable, miente y miente y miente y miente. Y es una falta de respeto para los ciudadanos que tanto lo quieren, que confían en él y que votaron por él, que les esté mintiendo todos los días solo para tenerlos ahí cautivos. Entonces tenemos que tomar el espacio de conversación, tenemos que pasar el mensaje, tenemos que tener valor cívico, tenemos que tener responsabilidad cívica y reclamar
reclamar nuestros derechos, reclamarle al gobierno, tenemos que evidenciar lo que está pasando y no dejarnos intimidar por el grupo en el poder de Morena, no dejarnos intimidar por sus campañas que ofenden y que insultan. Son solo ese grupo de parásitos que quieren seguir viviendo del erario y que al ciudadano que se atreve a decir algo le echan encima desde insultos, ofensas o hasta las mismas autoridades, amenazando ahí con inventar, porque algo muy grave que ha sucedido en nuestro país es que ya ni siquiera se respeta el derecho, la presunción de inocencia. Este es un gobierno en que se está haciendo tipo Cuba, pues el que no está conmigo, no estás conmigo, voy por ti y voy a ver cómo te destrozo públicamente, en tu fama pública o de alguna forma. Entonces creo que con mucho valor civil es momento de que los ciudadanos ejerzamos el derecho a participar y vamos a darle una muy buena lección a esa clase política que se ha enquistado como parásitos durante tantas décadas. ¿Quisieras decir algo por último a los que te quieren y a los que no te quieren tanto? A los que no me quieren tanto, quiero decirles que no se vayan con la finta, que yo soy un angelito. Y ya en pedirles que no se cierren, porque si se cierran y no escuchan, por ejemplo, lo que he planteado aquí, los que la van a pagar son ellos mismos, porque yo no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente estoy planteando que hay un ataque a la República por parte de la 4T y para probarlo ahí están los hechos. Entonces, sería muy importante que se abran al diálogo, pero un diálogo real, porque cuando los del gobierno de Morena dicen que van a dialogar, mienten. No es cierto, no quieren dialogar, ni quieren oír nada, nada más te están dando, ¿cómo se dice? Como los changuitos. Te están haciendo la finta de que a mí te voy a escuchar, pero no están escuchando nada, al contrario. Ellos ya saben lo que te van a decir y si acaso escuchan algo lo van a usar contra ti. Eso no es un diálogo. Por eso invito a quienes piensan que yo estoy actuando mal, los invito a que me escuchen y a que analicen lo que estoy diciendo y a que analicen lo que está pasando en la República. Y a los que sí me quieren, que yo creo que es la mayoría, pues les agradezco que me sigan, les agradezco que confíen en mí. Y les puedo decir que yo voy a seguir peleando, que no voy a tener piedad con este gobierno y que estoy convencida que podemos echar a este grupo del gobierno y que estoy convencida que podemos hacer un país como el que queremos, como el que nos merecemos, con educación, con prosperidad, con salud, con seguridad, con un Estado de Derecho. Sí se puede hacer. Pero ahorita nos necesitamos todos. Y si no le entramos todos, no se va a poder. Por eso los invito a subirse como ciudadanos, a protestar, a alzar la voz, a exigir. Y después nos vamos a poder reunificar y abrazar como hermanos. Porque eso es lo más importante, que tiene que haber en México una reconciliación a través de la cual vamos a poder construir el México que realmente queremos, no el que nos vendieron y que pues es lo que nos está hundiendo. Muchas gracias, Lili, por tu tiempo y pues bueno, a darle para adelante. Adelante. Gracias. Gracias.